Bienvenidos a Ruta ADN 40. Cuando se habla de igualdad de género, se está hablando del desarrollo de una sociedad o de un país. No se trata solamente de un discurso o un lugar común. Es por ello que en 2015 los Estados miembros de la ONU firmaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para generar acciones específicas para combatir la pobreza, el cambio climático y la desigualdad. ¿Cómo se encuentra México en materia de igualdad entre mujeres y hombres? ¿Cómo están calificadas sus políticas públicas y cuáles son sus retos? Belén Sanz Luque, representante en México de la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, platicará con nosotros sobre el tema. Acompáñanos. Belén, pues va a ser complicado de pronto resumir tanta lucha de activistas, de feministas, de legisladoras para preguntarte cuáles son los avances más significativos que ha tenido nuestro país para hacer respetar los derechos de las mujeres. Bueno, efectivamente son decenas de años de lucha por parte de las mujeres feministas de distintas partes del mundo y en México también. Hemos visto avances muy significativos. En primer lugar, los marcos normativos, tanto a nivel mundial como en México, son marcos normativos que reconocen los derechos de las mujeres. México, no solo la propia Constitución mexicana reconoce el derecho a la igualdad, sino que además se han hecho reformas constitucionales a posteriori que reconocen derechos tan fundamentales como los derechos político-electorales para que mujeres y hombres tengan paridad en el poder legislativo. Tenemos leyes muy amplias y progresistas en términos del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la Ley General de Acceso, y además de ello tenemos una tipificación de ciertos delitos específicos contra las mujeres, como es el delito de feminicidio, que viene ya tipificado en el Código Penal y que ha sido tipificado en todos los códigos de los 32 entidades federativas en México. Es decir, a nivel normativo tenemos un marco sólido, un marco progresista y un marco alineado con los estándares internacionales de derechos humanos. Pues esos son los avances, son grandes, desde luego muy definitivos, pero hay que ver sobre las acciones. Por lo pronto, en un rubro en el que todavía nos falta, te invito a ver la siguiente nota. En México las mujeres participan en un 43% de la economía formal, los hombres en un 79%. Según un reporte del INEGI de 2018, la mayoría de los puestos laborales con mejores salarios están ocupados por hombres. Del total de habitantes en México que perciben más de 5 salarios mínimos mensuales, poco más de 13,000 pesos, 70% son hombres y 30% son mujeres. La desigualdad se acentúa por entidades. Guerrero, Tlaxcala y Puebla tienen la menor brecha salarial por género, mientras que en la Ciudad de México se registra la menor desigualdad. En cualquier manera, en ninguno de los 32 estados del país se alcanza el 50-50 de trabajadoras y trabajadores con mejores salarios. Belén, ¿cuáles son, cómo ve la ONU los salarios que perciben las mujeres en México, desde luego con respecto a otras regiones del mundo? Bueno, hay que decir que a nivel mundial todavía hay una brecha salarial muy importante entre hombres y mujeres por trabajos similares. Y esta brecha a nivel mundial agregado tenemos un 23% de brecha. Para el caso de México, la brecha es de un 16.5%, y lo que nos importa de esto es poder entender qué hay detrás de que hombres y mujeres tengamos salarios diferentes por trabajos similares. Una de las razones por las que esto existe, y en México es prevalente también, es porque se valora menos el trabajo de las mujeres que de los hombres, porque los trabajos de las mujeres todavía se asocian a trabajos de menos importancia para la economía y para la sociedad, y porque las mujeres todavía enfrentan otro tipo de obstáculos para acceder al mercado laboral formal. Como sabemos, las mujeres en México dedican casi el doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados. Esto quiere decir a cuidar el hogar, a cuidar a los niños y niñas, a cuidar a los enfermos, a los ancianos, y esto hace que haya mayores dificultades de acceder al mercado laboral. Y además de ello, lo que tenemos es que definitivamente todavía hay un techo de cristal que las mujeres enfrentamos en distintos ámbitos laborales. Todavía, por ejemplo, en México las empresas o los consejos directivos de empresas que tienen mujeres en sus consejos directivos no superan el 5%. Y esto nos indica que hay todavía una fuerte discriminación en el mercado laboral que impide que las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones a los hombres, y esto tiene un efecto muy negativo en la economía. Lo creo. Ese es un ámbito, pero hay uno que mencionabas hace rato, hablabas de una ley que en su momento, y lo es vanguardista, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es un tema que no podemos eludir.
hay, según distintas cifras, 7 mujeres que mueren, 7 de cada 10 que mueren asesinadas en México, en la región 9 de cada 10. Ese no es un indicador de ninguna manera bueno para la sociedad mexicana, para las mujeres. Definitivamente, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en México y en el mundo y en nuestra región, desafortunadamente, es una de las regiones con mayor índices de feminicidios en el mundo. De los 25 países con mayor número de feminicidios, al menos 15 están en América Latina, México es uno de ellos. Hay que entender que la violencia contra las mujeres en su forma más extrema, que es cuando son asesinadas por razones de género, esto no está exento o aislado de otras formas de violencia. Por eso para nosotros es importante entender que cuando se da la desigualdad económica, por ejemplo, la desigualdad en acceso al mercado laboral, cuando niñas y niños tienen distintas oportunidades y derechos, cuando todavía las mujeres no tienen la misma oportunidad de participar en la toma de decisiones en el espacio público, estas formas de violencia también en su manifestación más extrema puede acabar en el asesinato. En México el 66% de las mujeres ha manifestado haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida, o sea, casi 7 de cada 10 mujeres. Y además de ello, lo que vemos es que más del 40% de estas mujeres que han sido víctimas lo han sido en manos de sus parejas o exparejas, lo cual nos indica que se está dando en el ámbito de las relaciones interpersonales, en gran medida en nuestros espacios domésticos, y esto nos tiene que llamar la atención porque hay una problemática de violencia que tenemos que combatir. Claro. Y sin duda la ley mexicana que genera una vida libre de violencias para las mujeres es una ley muy comprensiva que contiene acciones de prevención, de atención, de sanción y de reparación. Está siendo implementada en distintas partes del país y está permitiendo sin duda que las mujeres tengan más acceso a la justicia y a los servicios. Y en el caso de feminicidios, desde luego, desafortunadamente incluimos en todo este contexto a niñas y mujeres, que lo quiero subrayar y así lo dice la ONU. Tú propones, por ejemplo, que aunque esté tipificado como feminicidio, tiene que hacerse a nivel nacional, porque no, también está pues, solamente en algunos estados. Efectivamente, o sea, casi los estados mexicanos han tipificado este tipo de delito, pero el problema que vemos es que no está armonizada la tipificación, que tiene que estar armonizada con los estándares internacionales y, bueno, definitiva con el Código Penal federal. Esta es una observación, por cierto, que hace el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fue examinado México en el mes de julio de 2018 y una de las principales recomendaciones para avanzar en ese marco legislativo y que las mujeres de todos los estados mexicanos, a todos los niveles, tengan acceso a la justicia es justamente tipificar y armonizar este marco legislativo. Todos los códigos penales en un estado federal como es el mexicano tienen que estar armonizados para que no haya ninguna forma de discriminación en la ley que en definitiva luego influya en discriminación en la implementación de la propia ley. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en divulgar todas estas acciones que se hace en pro de la igualdad y del respeto a los derechos a las mujeres? Bueno, me alegra que hagas esta pregunta porque es uno de los sectores con mayor responsabilidad en transformar la situación de desigualdad en la sociedad. Así lo establecen los marcos internacionales, por cierto, tanto el comité que acabo de mencionar como otro marco muy importante que se llama la Plataforma de Acción de Beijing, establece que uno de los ámbitos donde menos hemos avanzado mundialmente para transformar la desigualdad es en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. Todavía hay más comunicadores hombres que mujeres en los espacios de comunicación. Todavía los medios de comunicación y de publicidad reproducen estereotipos sexistas. Todavía reproducen a la mujer como en muchas ocasiones pues como un objeto que tiene que ser admirado, donde el tema de la belleza es un tema fundamental, donde no se respeta ni se valora de la misma manera públicamente. Y al mismo tiempo estos marcos internacionales y en análisis que hacemos en los países nos indica que se reproducen estereotipos negativos. Es decir, no solo estereotipos que ya están fijados en la sociedad, sino estereotipos que reducen a la mujer a un sujeto con menos derechos que los hombres. ¿Qué rol tienen los medios de comunicación? En primer lugar, transformar esta realidad al interior de la industria. Tiene que haber más mujeres comunicadoras, publicistas, pero también una representación en igualdad de hombres y mujeres. Y además de ello tiene una enorme responsabilidad en cómo transmiten las situaciones de violación de derechos de las mujeres. No revictimizando a las víctimas, por ejemplo, hay una serie de estándares que ya han sido emitidos a los medios de comunicación a nivel mundial que establecen que un medio que está cubriendo una víctima que ha sido asesinada o que ha sido vulnerada se evite transmitir imágenes de la víctima para no revictimizarla. No aporta en nada el transmitir imágenes que solamente, digamos, revictimizan a la persona, transmitir únicamente datos que sean oficiales, no hacer elucubraciones sobre datos y sobre información y, en definitiva, utilizar la comunicación para transformar esa realidad, para que cuando el medio de comunicación
cubre esa noticia, lo haga con responsabilidad y lo haga para transformar esa realidad y evitar que se repita en el futuro. Belén, hay muchos desafíos, avances también, ya los repasamos. Tú fuiste invitada a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es el compromiso del nuevo gobierno en esta causa? Bueno, tuve el honor de participar junto con la directora regional de ONU Mujeres en esta ceremonia, que fue una ceremonia pues, muy emblemática, llena de símbolos, y también pude pasar por el Zócalo de la ciudad después y escuchar y ver a la gente pues con un ambiente de enorme esperanza, compromiso, y esperamos que estas nuevas autoridades den respuesta a todas esas esperanzas que tienen mexicanas y mexicanos. En términos de igualdad, creo que hay una señal positiva en que el presidente de México ha nombrado un gabinete casi paritario. Esto es muy importante, no solo paritario en número, pero también paritario en representación. Carteras tan importantes como la Secretaría de Gobernación está en manos de una mujer. Esto es la primera vez que sucede en la historia de México. Eso también cambia, por cierto, hablando de la pregunta anterior, estereotipos de género. Las mujeres sí podemos encargarnos de carteras centrales que marcan la dirección de un país. Pero además de eso, el presidente habló de temas centrales para el país, como son los temas de impunidad. Para los temas de impunidad creemos que el gobierno tiene que poner especial atención a la violencia contra las mujeres. Hay altísima impunidad en los crímenes que son cometidos hacia ellas, y creemos que un gesto importante del gobierno es mejorar todo el acceso que tienen las mujeres a, pues justamente a que la impunidad en los crímenes que contra ellas se cometen sea reducida y sea combatida. Sin duda, en los temas de seguridad y pacificación, también hemos visto en otros países del mundo que cuando se sitúan a las mujeres en el centro de esa construcción civilizatoria por la paz, las mujeres tienen un rol importantísimo que aportar. Son las mujeres las principales supervivientes de las situaciones de conflicto y de violencia, son las que buscan a sus hijos y a hijas desaparecidas, son las que generan modelos de exigibilidad de justicia y son las que tienen que tener un rol preponderante en las propuestas. Y finalmente tenemos pues gran expectativa de que todos estos programas de desarrollo social que está poniendo en marcha o ha anunciado el gobierno pondrá en marcha, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo, tenga un fuerte componente de igualdad de género, de derechos de las mujeres, porque como lo ha evidenciado Naciones Unidas en distintos países y en México también, si se incorpora a las mujeres a todos los procesos de desarrollo, el desarrollo del país no solo será más incluyente, sino que tendrá mayor crecimiento y tendrá mayor sostenibilidad. Así que tenemos pues mucha esperanza en que este nuevo gobierno cumpla con compromisos, tiene desde luego el apoyo de ONU Mujeres y de Naciones Unidas pues para que esos estándares internacionales se implementen rápidamente y veamos un México con mayor igualdad después de estos 6 años. Ya lo creo. Muchísimas gracias, Belén Sanz Luque, por acompañarnos en Ruta ADN 40. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más. Nos vemos la próxima semana.